Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio Francia Internacional y France 24. Le damos la bienvenida en nuestros estudios de Escala en París a Sergio Ocampo, periodista del diario La Jornada del Estado de Guerrero, en México, corresponsal de la agencia francesa de prensa, la AFP, desde 1997, y también uno de los fundadores de la universidad, de la radio de la Universidad del Estado de Guerrero. Bienvenido a nuestros estudios, Sergio Ocampo. Hola, Braulio, buenos días. Encantado de tenerlo con nosotros. Hace algunos meses, uno de los periodistas mexicanos recientemente asesinado decía que ser periodista en México es estar en una lista negra. ¿Cómo se explica que efectivamente hoy en día la situación en México sea tan crítica para los periodistas que intentan laborar en ese sector, Sergio? Mire, se ha complicado la situación, sobre todo en los últimos 3 años, a partir de la presencia contundente de los grupos de la delincuencia organizada. En el caso, por ejemplo, del compañero Javier Valdés, que estaba en Culiacán, Sinaloa, o también en el caso de Miroslava Bridge, otra de las compañeras asesinadas en Chihuahua. Y obviamente también pues, en el estado de Guerrero, que es donde se concentra, por así decirlo, parte de los cárteles de la droga más fuerte. Esto ha influido directamente en la forma de hacer periodismo, porque desde una perspectiva de la información, nuestro trabajo tiene que ver precisamente con lo que sucede, y lo que sucede tiene que ver con las esferas del poder. En México el poder está infiltrado por el narcotráfico y entonces se ha complicado esta situación. A nuestro público seguramente le interesará saber, el estado de Guerrero se encuentra sobre la costa oeste de México, es uno de los estados también más pobres de ese país. Sergio Ocampo, México es el país hoy en día más peligroso para ejercer la profesión de periodista de toda América Latina. Y al mismo tiempo parece que es una situación que se ha banalizado en el país. ¿Es correcta esta apreciación? Sí, es correcto. Tú puedes apreciar en las últimas informaciones que se tienen cómo la situación de los periodistas se ha complicado en todos lados. En las últimas semanas nuevamente Veracruz, que también se encuentra en el Golfo de México, ha presentado problemas nuevamente de violencia. Todavía hay 20 periodistas desaparecidos a nivel nacional y también tenemos alrededor de 420 denuncias tan solo el año pasado. Según la organización no gubernamental Artículo 19, desde el año 2000 se han producido ya más de 100 agresiones contra periodistas. Tan solo el año pasado hubo 11 periodistas muertos. En lo que va de este año estamos ya llegando a ese nivel. Apenas el 7 de septiembre han asesinado a un nuevo periodista. ¿Cómo se explica esta situación de impunidad, Sergio Ocampo? Usted lo ha dicho correctamente. El problema de México es la impunidad. El problema de México es la pobreza, y todo esto ha provocado, es una mezcla, es una especie de explosión que se hace a partir de que los gobiernos, las policías, el ejército, la marina, los mandos están vinculados directamente con el narcotráfico. Por eso las agresiones a los periodistas que han sido constantes, tan solo en mi estado, en el estado de Guerrero, de mayo a la fecha, solamente hubieron 47 formas de presión por parte de las autoridades de gobierno, militares y policíacas en contra de reporteros. Decíamos 11 periodistas asesinados en lo que va de este año, tantos como en 2009. Probablemente se supere este lamentable récord. Usted mismo está amenazado. ¿Quién y por qué lo han amenazado, Sergio Ocampo? Mire, por nuestro trabajo, precisamente en nuestro trabajo de corresponsales, fuimos alguna vez a cubrir una zona de la Tierra Caliente del estado de Guerrero, en donde se registraron pues incendios de camiones por parte de un grupo de la delincuencia organizada. Al regresar fuimos presionados por un grupo de 100 pistoleros, la mayoría entre niños de 13 a 25 años, y además ahí iba un compañero periodista alemán
que pensamos que gracias a él pues no nos ejecutaron, porque esa zona es de mucho peligro, es una zona que se pelean dos grupos de la delincuencia organizada. Concretamente, ¿de quién estamos hablando, Sergio Campo? En este caso estamos hablando de la familia michoacana, que es uno de los grupos más fuertes ahorita, que tiene que ver con el trasiego de la droga en Guerrero. Sergio Campo, el presidente Enrique Peña Nieto, a cada vez que ha habido un asesinato de un periodista, se ha comprometido concretamente a resolver este tipo de casos. Al mismo tiempo, el organismo que se encarga de la protección de los periodistas dice que 86% de los casos de asesinatos y agresiones a los periodistas sigue impune. ¿Cómo explicar esta contradicción finalmente? Mire, usted sabe muy bien que incluso se creó una fiscalía especial, se ha creado una fiscalía especial. Sin embargo, no funciona. ¿Por qué? ¿Por qué no funciona? Porque, los jueces, que es la parte intermedia de la justicia mexicana, que tendría que seguir, que investigar estas situaciones, pues no lo hacen. ¿Por qué? O están amenazados o simplemente tienen temor de intervenir. En México, ese es el problema, es lo que le decía yo a usted, la impunidad se vive en todas las esferas. Sergio Campo, desde que en 2006 el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón declaró la llamada guerra contra el narcotráfico, se han registrado ni más ni menos que más de medio centenar de ataques contra medios de comunicación, con bombas, con explosivos. Muchos periódicos se están cerrando. ¿Cómo reacciona frente a esta situación la población mexicana? Incluso muchos periodistas están pidiendo asilo en Estados Unidos. La población mexicana reacciona de diversas formas. En los lugares donde hay, una concentración masiva, como es la Ciudad de México, pues hay unas formas de manifestarse. Se han manifestado por casos de ataques a los periodistas y a los medios de comunicación, como el caso de la compañera Carmen Aristegui. Pero en los casos de provincia, pues estamos indefensos porque la población más bien se está cuidando de la situación de violencia y no se preocupa de lo que nos pasa a los periodistas. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto creó un mecanismo de defensa para la protección de los periodistas y curiosamente este año se le retiraron los recursos presupuestales. ¿Qué lectura hace usted de esta situación? Sí, se creó también para proteger a los defensores de los derechos humanos. Efectivamente, el Congreso de la Unión no quiso dar recursos para este sector. Y bueno, es lo que yo le decía a usted. Ahorita viene un proceso electoral y el gobierno, pensamos entre los compañeros periodistas y parte de la sociedad con que tenemos relación, las universidades, que es una etapa de terror, permitir que se cree el terror entre los sectores para que tanto los periodistas no vayamos al lugar de los hechos. Ya muchos compañeros no quieren ir al lugar de los hechos. Entonces, porque todos los hechos prácticamente están relacionados con la violencia ahorita, en esta etapa. Por eso, este mecanismo no ha funcionado y creemos que no va a funcionar porque no, en primer lugar, no hay apoyo económico, que debiera haber un presupuesto destinado, y en segundo lugar, porque la gente que está integrada, pues está muy ligada al sector gubernamental. Pero el mecanismo como tal era necesario, sería bueno que siguiera existiendo, claro, con los recursos adecuados. Es necesario, pero que fuera un mecanismo independiente. Actualmente, aunque no lo quieren decir, depende de la Secretaría de Gobernación. El equivalente del Ministerio del Interior. Exactamente. Y entonces, al depender directa o indirectamente de esta institución, no hay la confianza. Nosotros queremos que si se va a hacer un mecanismo de este tipo, que sea con personas de la sociedad civil, que sean académicos, universitarios, investigadores, para que tenga un sustento realmente de credibilidad. Sergio Campo, ¿quién es, desde su punto de vista, el principal enemigo hoy de los periodistas en México? ¿Es el narcotráfico? ¿Es el Estado? ¿Son las autoridades locales? ¿Quién, se puede decir, es el patrocinador de esta serie de atentados a los derechos humanos contra la expresión, el derecho de expresión de los periodistas?
Aunque pareciera, probablemente pues faltarían más pruebas, digamos, pero ahorita el principal enemigo de los periodistas es el Estado, porque el Estado está infiltrado en varios de sus niveles, en las gubernaturas, en las policías, en los municipios. Entonces, la violencia en contra de los periodistas, la presión en contra de los periodistas, se cierne precisamente ligado a la parte del poder. Ahora bien, usted lo sabe perfectamente, la Unión Europea, el Parlamento Europeo han expresado su preocupación frente a las autoridades mexicanas, notablemente después del asesinato del periodista Valdés, al que usted hacía referencia, periodista del estado de Sinaloa. El propio gobierno mexicano está en negociación actualmente con las autoridades europeas para renegociar el acuerdo de libre comercio que plantea en su primer artículo el respeto de los derechos humanos. ¿Qué puede hacer o qué podría hacer la comunidad internacional para obligar a que el gobierno mexicano finalmente cumpla con lo que son compromisos que ha firmado a nivel internacional en materia del respeto de la libertad de prensa? Lo que usted dice es bastante importante. Nosotros cuestionamos el que la Unión Europea, cuando se trata de violaciones a los derechos en otros países, interviene e incluso lleva a cabo sanciones. En el caso del gobierno mexicano, no sé si por la cercanía con Estados Unidos o porque represente, pues, en cuanto a inversión, un factor importante, no se presiona, no se hace nada. Entonces, lo que nos preocupa, sobre todo a los periodistas y lo que preocupa, digamos, a la clase pensante en el país, que pues nadie protesta, ¿no? Incluso hemos pensado, bueno, a pesar de que hay comités de solidaridad con los colegas de varias partes del mundo, pues en esta solidaridad no pasa digamos, de algunos desplegados periodísticos, ¿no? Creemos que es más importante que los compañeros, digamos, presionen en sus países para que, pues, digamos, como decimos en México, nos echen la mano en nuestra lucha por ejercer, nuestro ejercicio periodístico, la libertad de expresión, y que la sociedad tenga derecho a estar bien informada. El presidente Enrique Peña Nieto acaba su mandato próximamente, el año entrante habrá elecciones generales. De manera muy breve, Sergio Campo, ¿piensa usted que acabará con una estela de impunidad en los casos de los asesinatos de estos periodistas que desafortunadamente podrían incluso sobrepasar los registrados ya el año pasado? Muy brevemente. Sí, no creo que lo haga, no creo que lo cumpla, porque le decía yo, ahorita se van a enfocar ahorita en esta etapa a un proceso electoral del próximo año. Pues muchísimas gracias a usted, Sergio Campo, por estar con nosotros en esta escala en París. Gracias por haber venido a nuestros estudios. Y a ustedes, estimado público, también les damos las gracias por habernos seguido aquí. Les invitamos a acompañarnos la próxima semana y, claro está, a seguirnos en nuestra página de internet rfi.mundo.com. Gracias por su atención.